Llegamos al área de la evolución y aquí hay algo que me llama la atención porque hay un cartel que dice conozca a uno de sus parientes más lejanos. Vamos a ver quién es. A ver, piense, señor, señora, usted que se considera un ser evolucionado. Usted no, usted, sí, usted. Que se considera un ser altamente evolucionado. ¿Quién se imagina que puede ser su ancestro más lejano, conectado directamente a través del ADN? Esto es algo científico, no es un invento. A lo mejor un Australopithecus africanus o probablemente un Homo sapiens. Pues no. Resulta que usted, que piensa que tiene un cerebro avanzado, está conectado directamente a través de 210 millones de años, generación tras generación, con una rata. Sí, señor, usted viene de una rata, usted también y yo también. Yo les pido que adivinen en dónde estoy casi seguro que ninguno de ustedes se lo va a imaginar. Voy a mostrarles un par de imágenes para ver si tienen una idea. Junto a un río, en una zona de bosques, con muchísima naturaleza, como ven, en un paisaje que podría ser en el medio de la montaña. Pero no, ¿saben dónde estoy? En la capital de los Estados Unidos. Esto es plena ciudad de Washington, una ciudad, como ven, con mucho verde, con muchas áreas amplias, con muchos parques, pero también con mucha seguridad. Aquí está el Pentágono, la Casa Blanca, el Capitolio, y bueno, desde aquí se toman las decisiones que mueven a gran parte del planeta. Vamos a conocer Washington, D.C. Vamos a empezar a contar la historia de Washington por este lugar. Esto no es una catedral, vean esta maravilla, el techo es de oro y esto era mucho mejor, estaba amueblado de forma absolutamente fina. Estamos en la estación de ferrocarriles de Washington. ¿Por qué es así? Porque antes no llegaban los aviones, estamos hablando de que esta construcción es de 1907. Cuando las personas llegaban hasta este lugar, la capital, las personas ricas, los poderosos, querían ver algo bonito. Y las personas de la capital querían impresionarlos. Los políticos querían que la gente viera algo majestuoso. Y de esa manera construyeron la estación para que cuando bajaran del tren se encontraran con algo maravilloso. Incluso de ese lado había un hotel 5 estrellas. Esto era algo impresionante. Pero estaba muy cerca de donde vivían los ex esclavos, la población afroamericana, porque estamos junto al río Potomac. Y el río Potomac dividía el norte y el sur. Cuando fue la guerra civil por la abolición de la esclavitud, los que estaban de este lado del río eran libres. Y los esclavos que estaban del otro lado del río no podían ser liberados. Cuando un esclavo se escapaba y lograba cruzar el río hasta este lado, llegaba a Washington, era libre. Por eso hay mucha población que se escapó del sur y llegó hasta este lugar. De hecho, el 80% de la población de Washington hoy es afroamericana. Cuando llegaban los políticos, los empresarios, los poderosos a la capital, aquí a Washington en tren, se encontraban con esta maravilla, pero también se encontraban muy cerca con toda esa población de ex esclavos que vivían en este lugar. Y esas diferencias tan marcadas todavía se siguen viendo al día de hoy. Para muestra, basta un botón. Voy a cruzar esa puerta y van a ver lo que pasa a pocos metros del lado de afuera. Y no solo aquí, pasa en toda la ciudad. Estamos hablando de uno de los lugares con más seguridad del planeta, la Casa Blanca, el lugar donde está el presidente. En esta ciudad, vean lo que vamos a encontrar en las plazas, en las calles y en prácticamente todos los espacios públicos de este lugar.
Esta es la plaza frente a la hermosa terminal de tren en la hermosa ciudad de Washington. Y van a ver detrás mío muchas carpas. Estas carpas son de personas que viven en la calle y viven literalmente en este lugar. No es que acampan durante el día o durante la noche y después se van. Hace mucho tiempo que están aquí y esto se encuentra por todos lados de la ciudad. De hecho, la ley los protege. Cuando alguien arma una carpa en una plaza, no los pueden sacar. Y hay un caso bastante especial de una señora que llegó a vivir décadas frente a la Casa Blanca en una carpa. Es increíble, ¿no? Que en este lugar donde uno se imaginaría que la seguridad es extrema, que no se podría hacer determinadas cosas, sin embargo la ley ampara este tipo de situaciones. Y bueno, es parte de los contrastes de esta ciudad que vamos a ir descubriendo y que son muy fuertes, al extremo. Vemos una parte acá, pero también pasa, por ejemplo, que hay lugares de las ciudades muy caros, por ejemplo, apartamentos que cuestan $10.000 al mes y a 2 cuadras los mismos apartamentos, más deteriorados por supuesto, en guetos, en barrios peligrosos, solamente a 2 cuadras de los barrios donde viven los ricos, los apartamentos pueden costar unos $100 por mes. ¿Por qué la diferencia? Porque el barrio es extremadamente peligroso, pero está junto a los poderosos, junto a los ricos, junto a los que tienen dinero. Y lo mismo pasaba en la época en que se construyó la estación, a principios del siglo XX, cuando los ex esclavos vivían junto a los millonarios. Esta ciudad sigue manteniendo esas cosas y vamos a ir descubriendo esta historia a medida que recorremos la capital de los Estados Unidos. Estamos frente a la Casa Blanca. La Casa Blanca fue comenzada a construir en el año 1792. De hecho, esta ciudad, Washington, se planificó como capital de cero. Se eligieron los terrenos y se empezó a diseñar la ciudad capital del futuro país. La Casa Blanca fue el primer edificio que se construyó. No era blanca al principio. Lo que pasa es que los canadienses en 1814, pocos años después de construido el edificio, invadieron Washington y quemaron prácticamente todo lo que había aquí, incluyendo la Casa Blanca. La reconstruyeron y la pintaron de blanco. A partir de ese momento la gente popularmente la empezó a llamar la Casa Blanca porque era un edificio que antes no era de ese color y llamaba mucho la atención, además de ser la casa presidencial, por supuesto, hasta que en determinado momento el mismo gobierno de Estados Unidos adoptó ese nombre y a partir de ahí se conoce justamente de esa manera, la Casa Blanca. Estamos frente a la Casa Blanca, de este lado hay un parque. Este parque se llama el Parque Lafayette y se llama así en honor a un general francés que peleó ayudando a las tropas de las colonias para independizarse contra los ingleses. Francia era enemigo de Inglaterra y por eso mandó tropas, armas y mucha ayuda. Por eso quedaron en muy buenas relaciones, tan buenas relaciones que esta plaza lleva el nombre de un general francés frente a la casa del presidente de los Estados Unidos. Y lo que vemos al fondo es parte del paisaje de la ciudad, lo estamos viendo permanentemente. Es una persona que está viviendo ahí. Aquí la ley permite que se coloque un indigente, puede vivir, colocar su carpa o quedarse viviendo en un espacio público y nadie lo saca. De hecho, hay una historia de una mujer que vivió exactamente en este lugar, frente a la Casa Blanca, durante aproximadamente 40 años. Llama mucho la atención, sobre todo porque estamos en uno de los lugares con mayor seguridad de todo el planeta. Aquí está el presidente de los Estados Unidos y sin embargo vemos este tipo de contrastes en un país de contrastes. Tengamos en cuenta también que Estados Unidos es una sucesión de estados, lo dice el nombre, que están asociados, están unidos y son como varios países adentro del mismo. Si uno recorre desde el este al oeste, del norte hacia el sur, se va a encontrar con realidades diferentes, con paisajes diferentes, con culturas diferentes,
con idiomas diferentes. Incluso hay un estado que tiene el francés todavía como idioma oficial. Así es este gran país, hermoso país, y vale la pena recorrerlo en todo sentido, física y culturalmente, para conocer realmente la esencia de esta nación. ¿Qué tal si les dijeran que pueden entrar a los mejores museos del mundo, todos en un mismo lugar y absolutamente gratis? Eso pasa aquí en Washington, y ahora vamos a ver por qué. Estamos dentro del Museo de Historia Natural, parte del Instituto Smithsoniano. ¿Y por qué todo esto es gratis? ¿Y por qué todo esto está en un solo lugar? Estamos hablando de museos, instituciones educativas, científicas. Todo esto comenzó cuando el señor Smithson, un científico inglés, donó su fortuna, que era muy grande, a los Estados Unidos. A pesar de que nunca había venido a este país, donó todo ese dinero para que se crearan estas instituciones culturales y educativas, porque, según él, la cultura y el conocimiento científico le dan el poder y la riqueza a los seres humanos y a las naciones. Y tenía razón. Se creó todo esto. Es el único lugar del mundo en donde hay tanta cantidad. Está todo junto en el mismo lugar. Los podemos recorrer, aunque nos llevaría mucho tiempo, pero son espectaculares. Es impresionante. No se puede venir a la ciudad de Washington sin visitar alguno de estos museos. Hay gente que viaja a distintas ciudades del mundo solamente para visitar algún museo como este. Y aquí están todos juntos. Y son gratis. Solamente en este museo vamos a ver objetos de las maravillas de la Tierra, el área de los océanos, los orígenes de la humanidad, fósiles. De este lado, bueno, una exposición de dinosaurios, los mamíferos, mariposas vivas y plantas, elefantes. Y esto es solo la entrada, ¿eh? Es enorme, gigantesco este edificio, que además conecta con otros museos dedicados a obras de arte, al diseño, al conocimiento científico, lo que hace que una persona sea grande de espíritu y aprenda a llevarse mejor con el mundo y los demás. Vamos a visitarlo. Qué espectáculo, qué lugar para traer a los niños y qué lugar para venir los adultos, que seguimos siendo adentro, muy adentro, no por fuera, muy adentro niños. Bueno, acá tenemos una muestra de la fauna africana. Esto que vemos aquí detrás, por ejemplo, es un enorme hormiguero de termitas, y así sucesivamente. Yo solo me voy a dejar llevar por estos laberintos para ir descubriendo las maravillas que hay en esta edificación. En el área dedicada a la evolución, y aquí hay algo que me llama la atención, porque este cartel nos invita a conocer a uno de nuestros parientes más lejanos. Vamos a ver quién es. Bueno, aquí adentro muestra toda la cadena evolutiva. Y a ver, señor, señora, usted que se considera un ser evolucionado altamente diferenciado de, por ejemplo, los monos u otros animales inferiores, ¿quién se imagina o qué se imagina que puede ser su ancestro más lejano, conectado directamente a través del ADN? Esto es algo científico, no es un invento. Vamos a ver. Un Paratropus boisei, quizás un Sahelanthropus chayriensis, a lo mejor un Australopithecus africanus, o probablemente un Homo sapiens. Pues no. Resulta que usted, que piensa que tiene un cerebro avanzado, está conectado directamente a través de 210 millones de años, generación tras generación, con una rata. Sí, señor, usted viene de una rata y yo también. Todos venimos de este mamífero pequeño
que vivió hace 210 millones de años. ¿Cómo se sabe? Porque se estudió el ADN hacia atrás y resulta que de este pequeño mamífero que se considera emparentado con uno de los primeros mamíferos de la historia, venimos nosotros. O sea que la sucesión de épocas y acontecimientos que fueron durante millones de años dictando los cambios climáticos, de alimentación, etcétera, dieron que esto se convirtiera luego en diferentes animales evolucionando hasta lo que somos nosotros hoy. Imagínense dentro de 210 millones de años, ¿qué dirán los seres más evolucionados cuando nos vean a nosotros y digan, mirá, vos pensaste que venías de alguien inteligente? Venís de los seres humanos que vivían allá por el año 2000 y algo. Así como nos reímos nosotros de esta pequeña rata, es como de repente en el futuro alguien puede tener el mismo pensamiento. Pero científicamente es verdad. Nosotros evolucionamos de los pequeños mamíferos que resurgieron luego de la gran extinción masiva de los enormes reptiles. ¿Y cómo? Adaptándose. Así que adáptese usted también, señor, señora, no se queje por todo, busque una solución porque la adaptación es la base de las soluciones a los problemas en la cadena de la evolución. ¿Qué pasó? ¿No le gustó saber que viene de una rata? Bueno, no se preocupe porque esa rata se adaptó tan bien que progresó frente a otros depredadores, incluso muchísimo más grandes. Por ejemplo, aquí vemos un zorro volador, un murciélago de los más grandes, y aquí vemos alguno comiendo sus presas. Eso que vemos ahí debajo podría haber sido nuestro ancestro hace 210 millones de años. Pero si algún otro depredador se hubiera comido de esta manera a nuestros antepasados, hoy nosotros quizás no estaríamos aquí. Los seres humanos logramos desarrollar nuestro cerebro y seguir adaptándonos para llegar más allá. Hoy estamos pensando en otros planetas, sin embargo todavía lamentablemente no podemos terminar de resolver los problemas que tenemos entre nuestra propia especie. Nos adaptamos muy bien, pero creo que todavía somos bastante primitivos en muchos aspectos. Piense en eso, señor. Piense cada vez que tenga un problema con otro ser humano, piense que todos venimos del mismo ancestro. Todos formamos parte de esta cadena evolutiva y todos, en algún momento de nuestra existencia, fuimos una rata. Todos sabemos que la humanidad está creciendo cada vez más, cada vez hay más gente en el planeta, pero esto, aunque es bastante simple, a uno le cambia la perspectiva o le deja pensando. Miren, esta es la población del planeta y ahí arriba hay un contador de personas que nos dice exactamente cuánta gente hay en el mundo cada segundo. Observen cómo sube la población. A veces pensamos que somos únicos, que las personas realmente somos muy importantes y los que dominamos el planeta, pero no es así. Miren esto y vamos a tener una idea en perspectiva. Lo blanco son las células humanas, lo que está de colores son las células de otro tipo de microorganismos y bacterias que viven en nuestro cuerpo. O sea que nosotros somos la casa de todas estas bacterias. De hecho, hay 10 veces más células de bacterias y otros microorganismos en nuestro cuerpo que células humanas. Sí, estamos compuestos en gran mayoría 10 veces más de células de bacterias. Es impresionante pensarlo. Además, estas bacterias nos ayudan a vivir, luchan contra otras bacterias dañinas que entran a nuestro organismo. Todas estas bacterias o células microscópicas o microorganismos que no pertenecen a las células humanas, que sí pertenecen a nuestro cuerpo, no podríamos sobrevivir. Y lo más interesante también es que hace relativamente poco que los seres humanos nos dimos cuenta de esto. De hecho, el primer científico que vio estas bacterias en un microscopio fue un holandés, Anthony van Leeuwenhoek, que desarrolló lentes él mismo, construyó su propio microscopio y empezó a descubrir estas bacterias
y desde ahí empezaron a darse cuenta los científicos que capaz que ciertas enfermedades provenían de las bacterias. No era muy aceptada esa idea en el momento porque se pensaba que las enfermedades tenían generación espontánea, pero bueno, a partir de ese descubrimiento y de encontrar esos microorganismos, la ciencia empezó a ver las cosas de otra manera y hoy sabemos que vivimos en un mundo donde la mayoría de los microorganismos o de los organismos que están en el planeta no somos nosotros, no somos los seres humanos, son seres microscópicos que son los que realmente dominan el mundo.